En promedio, los humanos nos tiramos entre 14 y 25 peos por día. Hay quienes dicen que sus peos son dulces, otros que dicen que son ácidos, todos huelen maluco, pero algunos huelen peor. Yo también he padecido esa situación incómoda en donde daríamos todo para que nuestra cita se vaya a su casa y nos deje solos para poder por fin desinflar nuestro abdomen donde nadie nos escuche. Peo, pedo, flato y gas son los apodos más comunes que se le dan a esta olorosa combinación de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano que se acumula en nuestro intestino para después salir por el recto. La combinación de estos gases varía entre persona y persona según su metabolismo y la dieta que llevan. Es así como eres capaz de determinar si el peo que oliste le pertenece a tu novia María o a tu amigo Nicolás. Y tristemente, según estudios, podemos confirmar que efectivamente somos los hombres los que nos tiramos más peos aromáticos, es decir, peos que huelen más maluco. Por esto parece que las mujeres no se los tiraran y siempre quedamos nosotros como los cochinos, pero no es que no se los tiren, ellas también, solo que no huelen tan maluco. Afortunadamente en este corto documental sobre los peos te voy a enseñar a disminuirlos, aprenderás sobre su mal olor y cómo controlarlo. Todo lo que necesitas saber sobre este fascinante tema lo vas a conocer aquí, entonces asegúrate de acompañarme hasta el final porque terminando el video vamos a ver si el jengibre, los clavos de olor, el vinagre de manzana o el carbón activado verdaderamente sirven para tratar la flatulencia en humanos o no. Antes de continuar quiero recordarte que este video está patrocinado por mi curso sobre cómo vivir de YouTube. Si quieres aprender cómo vivir de YouTube así como yo lo hago, te regalo 7 clases para que empieces hoy mismo. Encuentra el link de mis clases en la descripción de este video. Y por favor, ayúdame compartiendo este video con tus contactos de WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter o Facebook si aprendiste algo nuevo de él. Esto es lo que más me ayuda a mí a crear videos de mejor calidad cada día. Te agradezco de verdad y ahora sí, comencemos. En condiciones normales, nuestro tracto gastrointestinal contiene alrededor de 200 mililitros de gas y durante el día expulsamos cerca de 700 mililitros. Si sale por la boca le llamamos eructo y si sale por el recto le llamamos pedo. Sin embargo, hay quienes acumulamos más gas del que deberíamos. Estas personas nos sentimos infladas, hinchadas o inflamadas usualmente después de comer. Nos da una sensación de distensión abdominal que puede ser verdaderamente incómoda y más todavía cuando ocurre con frecuencia. Esta sensación de distensión abdominal por gases acumulados ocurre de manera frecuente en 1 de cada 5 personas. Una producción de gas exagerada o una disminución de su expulsión puede ocurrir por los siguientes motivos: aerofagia, obstrucción mecánica, intolerancia a los carbohidratos, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, síndrome de disfunción de motilidad intestinal, enfermedades funcionales del intestino, causas misceláneas y pena. Puede que simplemente te esté dando pena tirarte un peo cuando lo necesitas y por eso se te distiende tanto el abdomen. La sensación de hinchazón y la producción de peos no tiene el mismo origen para todo el mundo y por lo tanto el tratamiento varía de persona a persona, todo dependiendo de la causa específica que ocasiona los gases en primer lugar. Entonces no todas las personas vamos a responder igual a todos los tratamientos. Hablemos primero sobre la aerofagia. La palabra aerofagia tiene las siguientes raíces griegas: aero, aire, y fagos, comer, por lo que literalmente traduce a comer aire. Esto ocurre cuando hablamos mientras comemos, cuando comemos demasiado rápido, cuando tomamos gaseosas, cuando bebemos cerveza, cuando comemos chicle y cuando fumamos cualquier tipo de humo inhalado como el del vaporizador o el cigarrillo. A mí personalmente me pasa cuando grabo videos y tengo que hablar demasiado y me sale en forma de eructos. Qué pena con ustedes, pero era para ilustrar que usualmente nos libramos de ese gas en el estómago por medio de los eructos. Pero cuando no lo hacemos, el gas que se va acumulando termina pasando por nuestro intestino y escapando por el recto en forma de pedo. Ese sí no me lo voy a tirar. Esta es la causa de flatulencias más fácil de evitar y lo primero que tienes que hacer es hablar lentamente, vocalizar y respirar bien. Masticar muy bien tu comida, tragar con paciencia y esperar para hablar. No beber gaseosas ni bebidas con gas como lo es la soda, no fumar y no comer chicle. Créelo o no, estos simples cambios de hábitos harán que tus flatulencias en el día disminuyan increíblemente. Pero la aerofagia no es la única causa de sensación de disconfort y de distensión abdominal. Pueden haber también causas más graves que necesitan revisión médica inmediata. Y la más relevante aquí es la obstrucción mecánica. Obstrucción mecánica quiere decir que hay un tejido o masa estorbando el paso normal del gas hacia el recto, haciendo que el gas se acumule en su tránsito hacia el recto y esto genera distensión. La obstrucción mecánica del píloro, por ejemplo, la última parte del estómago por donde sale nuestra comida hacia el intestino, puede deberse a un estrechamiento o masa tumoral de cáncer que esté estorbando allí. La obstrucción del intestino delgado puede ocurrir por adherencias del intestino que usualmente ocurren después de cirugías abdominales, pero también puede ocurrir que haya obstrucción mecánica
por inflamación o cualquier otro tipo de malignidad en el intestino. La sensación de distensión por obstrucción del colon es menos frecuente, pero si ocurre es más probable que surja por consecuencia de un carcinoma. Esto sí que es bien serio. En este caso, el tratamiento para la hinchazón o distensión abdominal en estos pacientes será siempre la cirugía. Intentar sacar el tumor, la masa que está estorbando o deshacer la adherencia que hay en el intestino. Para nuestra fortuna, esta causa de distensión abdominal no es la más frecuente y no es la primera causa que se debe sospechar si eructas mucho o te tiras muchos peos. Primero se tienen que descartar todas las otras causas que estoy a punto de mencionar para siquiera empezar a pensar un poquito en esta. Entonces empecemos hablando por una que sí es muy común, la intolerancia a los carbohidratos. Los carbohidratos que no se absorben pasan al colon sirviendo como comida para que las bacterias que tenemos allí puedan hacer su función. Mientras las bacterias de nuestro intestino procesan estos carbohidratos, liberan gas de hidrógeno y ácidos grasos de cadena corta. Cuando nuestro cuerpo no es capaz de absorber los carbohidratos que comemos, se dice que somos intolerantes a ellos. ¿Sabías que la lactosa es un carbohidrato? Como puedes ver en mi documental sobre la leche, cerca del 70% de los humanos adultos somos intolerantes a la lactosa. Nuestras células intestinales no tienen la enzima lactasa, necesaria para poder convertir la lactosa en glucosa galactosa, que son carbohidratos que nuestro cuerpo sí puede aprovechar. El secreto para evitar los gases por intolerancia a la lactosa es intentar no consumir más de 240 mililitros de productos lácteos al día o idealmente no consumir nada de lácteos. Yo sé que estás tomando probablemente leche deslactosada, pero tienes que tener en cuenta otros factores. Entonces te recomiendo muchísimo ver mi documental sobre la leche, pues no necesariamente es tan buena como nos lo han hecho creer en la escuela y los anuncios de televisión. La intolerancia a la lactosa sin duda es muy famosa y bien conocida por todo el mundo, pero ¿qué me dices de la intolerancia a la fructosa? ¿Habías escuchado hablar sobre ella? Una persona intolerante a la fructosa no es capaz de metabolizar la mayoría de la fructosa que recibe su intestino. Es una condición rara que ocurre apenas en 1 de cada 20.000 personas, pero hay una realidad común que afecta a casi todas las personas viendo este video. El intestino normal, promedio, no absorbe el 40% de la fructosa que recibe. Es decir, así no tengamos intolerancia a la fructosa, nuestro intestino no es muy bueno absorbiendo fructosa. Por lo tanto, es normal que aumente nuestra flatulencia después de consumir frutas, jugos o alimentos ricos en fructosa, como por ejemplo los siguientes: la miel, la yaca, las manzanas, las uvas, las peras, las pasas, los arándanos, bananos, la cebolla, el pimentón, el agua de coco y la mayoría de jugos. Si tienes problemas con flatulencia y comes una gran cantidad de alguno de estos alimentos, es posible que al disminuir su consumo mejoren tus síntomas. La fibra dietaria es esencial para una buena salud intestinal y para promover el movimiento del intestino. Sin embargo, tengo que mencionar que el alto consumo de fibra se asocia con un aumento de flatulencia en muchos individuos. Los frijoles, otros granos y algunas leguminosas contienen carbohidratos complejos que son muy buenos para mantener el movimiento intestinal, pero como consecuencia pueden producir uno que otro peito. Los paisas personalmente amamos el calentado en la mañana, frijol con arroz. Usualmente lo comemos al desayuno acompañado de un buen chocolate caliente. Si trabajas con un paisa y huele medio maluco en la oficina por la mañana, ya sabes que la lactosa en su chocolate y la fibra de su calentado pueden ser los culpables. El tercer motivo por el cual se produce aumento de flatulencia e hinchazón abdominal es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, o SIBO por sus siglas en inglés. Existen diferentes causas para un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Ojo, una microbiota intestinal saludable es esencial y necesaria para un buen metabolismo y digestión, pero deja de ser saludable cuando se daña el balance natural y aumenta de forma exagerada un tipo de microorganismo sobre otro, haciendo que prevalezcan bacterias que no deberían estar prevaleciendo sobre las normales que sí deberían estar ahí. Y una de las principales causas de este fenómeno es el uso frecuente de medicamentos inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol y el rabeprazol, entre otros. Estos medicamentos son utilizados de forma irresponsable para evitar la sensación de acidez o la supuesta gastritis después de comer por algunas personas, pero estos son malos usos. Nunca deberías consumir estos medicamentos con ese objetivo. Estos medicamentos solo tienen que ser consumidos al ser recetados por un gastroenterólogo para el tratamiento de una úlcera duodenal, esofagitis erosiva, síndrome de Solinger-Ellison y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ojo, no se toman cuando sientas un reflujo de vez en cuando, sino cuando tienes una condición crónica incapacitante conocida como enfermedad por reflujo gastroesofágico o GERD por sus siglas en inglés. Es muy diferente a cuando se te devuelve un poquitico la comida cuando comiste exagerado o tomaste alcohol. En fin, estos medicamentos
medicamentos dañan el equilibrio de la microbiota intestinal y hacen que crezcan más de la cuenta bacterias que producen gases en el intestino. Por lo tanto, una buena manera de disminuir los gases es dejar de consumir estos medicamentos de forma irresponsable. El síndrome del colon irritable es otra causa frecuente de sobrecrecimiento bacteriano desequilibrado en el intestino, por lo tanto manejarlo de forma adecuada puede mejorar mucho tus gases. Y por fin llegó la hora que estabas esperando, la hora de hablar sobre medicamentos o remedios caseros que puedes tomar para mejorar tu situación flatulente. Quédate conmigo. El tratamiento de los gases y la distensión abdominal depende mucho de la causa de los síntomas que lo estén ocasionando. La buena noticia es que la mayoría de las causas que acabamos de mencionar pueden responder a medidas dietéticas. Restringir el consumo de los siguientes alimentos seguramente va a hacer que disminuya en gran medida tus gases, todos y cualquier tipo de producto lácteo. Las siguientes verduras, granos y leguminosas: cebollas, frijoles, apio, zanahorias y coles de Bruselas, pasas, plátano y banano, albaricoques y jugos naturales. Así es, todos los jugos naturales. Los jugos naturales no son tan buenos tampoco como te los pintaron. Anda y mira mi documental sobre esto en la esquina superior o en la descripción. Me voy a ganar un par de peleas por este comentario que acabo de decir, pero es la verdad. Vayan, véanse el video y después me critican, listo. Y por último, la panadería de tipo pretzels, bagels y en general la panadería que se haga con germen de trigo. Y el siguiente truco también es bastante útil cuando preparas el frijol caupi y otros granos. Lávalos muy bien y sumérgelos en agua durante 12 horas. Luego cocínalos bien durante 30 minutos y esto hará que se degraden oligosacáridos que pueden causar gases como la rafinosa y la estaquiosa. No te recomiendo tomar medicamentos como la simeticona para controlar tus gases. Estos medicamentos también son utilizados de forma irresponsable y deben ser reservados solamente para pacientes que lo utilicen para su dispepsia funcional y el disconfort y dolor asociado a gases en los pacientes con diarrea crónica. El carbón activado es otro de esos agentes que suele utilizarse comúnmente en forma de suplementos, pero su efectividad ha sido muy controvertida. Algunos estudios dicen que sí funciona y otros dicen que no funciona, tanto para la cantidad de los peos como para su olor. Por este motivo todavía no se ha regulado su uso y no suele recomendarse con frecuencia. Además, como cualquier otro medicamento, no está libre de efectos adversos y puede ocasionar incluso constipación, que a su vez va a empeorar tu distensión abdominal. Por lo tanto, simplemente no recomiendo tomarlo para este objetivo. El carbón activado es un elemento que se utiliza mucho en desintoxicación por venenos. Si quieres que te hable más al respecto, puedo hacer un video sobre eso, déjamelo saber si estás interesado en los comentarios. En algunos estudios se ha propuesto al jengibre como un posible reductor de flatulencia y distensión abdominal. Por lo tanto, no está mal consumir jengibre para este objetivo. Además, el jengibre ha demostrado ser antiinflamatorio e incluso anticancerígeno en algunos estudios. Si compartes este video con una persona y dejas un comentario, al llegar a 1000 comentarios voy a hacer un video sobre cómo preparar un buen té de jengibre para que aproveches todos los beneficios que tiene. Los clavos de olor también han demostrado algunos beneficios, específicamente el aceite de clavo de olor y el té de clavo de olor. Puedes preparar un té después de comidas pesadas o agregar 2 a 3 goticas de aceite de clavo de olor en un vaso de agua después de comer. Y por último, el vinagre de manzana también ha demostrado ser prometedor para el cúmulo de gases en el estómago y la sensación de disconfort. Este puede ayudar a disminuir la población de bacterias malas que producen gas. Puedes beber una cucharada antes de cada comida pesada, diluyéndola en un vaso con agua. Y ahora la parte más importante de todo el video. Compártelo por favor por tus grupos de WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favoritas si aprendiste algo nuevo. Solo con eso me estás ayudando demasiado para poder crear más contenido como este y cada vez de mejor calidad. Yo vivo de YouTube, es a lo que me dedico tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que comiences hoy mismo. Encuentra el link en la descripción de este video. Te doy 1000 gracias por ver mi documental hasta el final. En Tu Digital cuento con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación vas a ver 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.